Muy bien, vamos a ver el capítulo de hidráulica de perforación, el último problema número 2 de la materia perforación petrolera 2 para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Petrolera de la Universidad Mayor de San Andrés. Muy bien, este es el problema donde vamos a ver optimización hidráulica y otro tipo de geología para calcular las caídas de presión. Veamos. Usted está trabajando en la perforación del pozo exploratorio Cipotindi X1, donde la profundidad programada en el siguiente tramo es de 8000 pies. El company man, por fallos de los equipos de software, le manda a realizar los cálculos de hidráulica y su optimización con los siguientes datos. Agujero de 9/7 octavos de pulgada. Última cañería de revestimiento de 10,75 pulgadas por 10,02 pulgadas asentada a 4500 pies. Recorder de 7 pulgadas por 2,13/16 de pulgadas con una longitud de 650 pies. Tubería de perforación 5 pulgadas por 4,276 pulgadas, peso de 19,5 libras por cada pie. El trépano cuenta con 3 boquillas de 16,32 de pulgada. En superficie se cuenta con una bombilla triplex de 6 pulgadas por 12 pulgadas de longitud de vástago, con una eficiencia volumétrica de 90% y una eficiencia mecánica de 95%, una capacidad de trabajo de 120 emboladas por minuto, presión en superficie de 4500 psi, conexión superficial de tipo 3. Los datos de ingenieros de lodo son la densidad de lodo, 11 dpg. El viscosímetro rotatorio indica una lectura de 600 rpm de 51 y lectura de 300 rpm de 31. Fuerza G12, lodo con surfactante y polímeros al 20%. Primeramente tenemos que analizar el esquema del pozo. Tenemos que dibujarnos cómo está dentro el pozo. Si realizamos la gráfica, vemos que tenemos el drip pipe, el BHA que está conformado por el recorder, el trépano, el hoyo está a una considerable profundidad y la cañería está sentada por encima, aquí arriba, a 4500 pies. Bueno, ustedes se dibujan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar los segmentos de cada parte del pozo para así poder trabajar con las caídas de presión. Veamos. Primeramente, nos vemos que tenemos la profundidad total del pozo, podemos graficarnos la profundidad de asentamiento del casing, la profundidad de la altura de los recorder. Lo que tendremos que hallar es este espacio anular y la profundidad total del drip pipe. Realizando de una manera muy rápida, vemos que está a 4500 pies mi tubería de revestimiento, todo el pozo es de 8000 pies, mi longitud de mi recorder es 650 y ya he hallado los datos que quería. Bueno, primer paso, tengo que dibujar mi pozo. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Hallar las caídas de presión. Este es mi esquema de pozo y también tengo que analizar dónde voy a tener caídas de presión. De una manera muy rápida voy a ver que tengo caídas de presión aquí en el drip pipe, en el recorder, en el trépano obviamente, en el espacio anular entre el recorder y el hoyo, en el espacio anular entre el hoyo y el drip pipe y el espacio anular entre la cañería de revestimiento y el drip pipe. Y no nos olvidemos de la conexión superficial. Aquí también voy a tener una caída de presión, así que empecemos allá las caídas de presión. Pero algo, me estoy olvidando. El problema nos indica que es un lodo base polímeros. Tiene polímeros en su estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No puedo trabajar con el modelo geológico de Bingham, porque eso lo habíamos dicho en teoría, que es otro modelo que describe mejor ese comportamiento. Y es el modelo geológico de ley de potencia. Así que voy a hallar las caídas de presión con eso. Muy bien, ¿qué es lo que necesitamos para empezar a calcular las caídas de presión? Ver la geología. Tengo mis datos a 600 rpm y 300 rpm, que es 51 y 31. Lo que necesito hallar es mi viscosidad plástica y mi GM point.
Mi viscosidad plástica no va a ser más que 51 menos 31. Estos datos siguen esta fórmula y es 20 centipoises. Mi GM point no va a ser más que mi lectura de 300 RPM menos la viscosidad plástica. 31 menos 21, que es 11 cibrafuerzas por cada 100 pulgada cuadrada. Veamos, ¿qué más? Tengo que hallar mis constantes N y K. Entonces, ¿cómo hallamos esto? N lo hallamos con esta fórmula. Como ya tenemos estas lecturas, solo reemplazamos los datos. 3,32 por el logaritmo decimal. No es logaritmo neperiano. Eso tengan mucho cuidado. 51 menos sobre 31 y mi constante N me sale 0,7178. Para mi índice de comportamiento, para mi constante K, en la anterior en teoría les di una fórmula, pero revisando mejor la bibliografía, es esta ecuación la que tienen que utilizar ustedes. Es esta ecuación. La anterior solo les di con solo este dato, pero tienen que multiplicar por 5,11. Varios libros me dijeron, repiten esta fórmula, así que es más consistente y mejor utilizarla. Reemplazamos datos 5,11 por 31 sobre 511, no se olviden esos 511 y estos 5,11, tengan cuidado, sobre mi constante N, elevado a mi constante N. Y listo, ya tengo estas constantes geológicas. No se olviden, tengo que hallar sí o sí para mi modelo de ley de potencia. Primeramente, ¿dónde voy a hallar la caída de presión? En el drip pipe. Primeramente se debe hallar la caída de presión y como indica el problema utilicemos el modelo geológico de ley de potencia para los cálculos. Ok. Primeramente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular datos de la bomba. ¿Por qué? No tengo caudal. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esta fórmula. ¿Qué me dice? Ese diámetro al cuadrado por la longitud del vástago, la eficiencia volumétrica, no se olviden, eficiencia volumétrica por el número de emboladas, en inglés stroke per minute. Reemplazamos los datos, es al cuadrado, longitud es 12, eficiencia volumétrica es del 90%, 0,9 y mi número de emboladas máxima es 120. Reemplazando me sale 11,332 barriles por minuto. Pero para utilizar esta fórmula tienen que estar en galones por minuto, así que solamente hacemos la conversión. Por cada barril a 42 galones y me sale este dato. Es 475,959. Para datos de mayor manejo, es mejor redondeado a 476 galones por minuto. Y ya tengo mi caudal que me proporcionan en superficie. Para el modelo geológico de ley de potencia tenía que usar estas fórmulas. Y varían, no son las mismas que la del modelo geológico clásico de Bingham. Así que vamos a trabajar uno por uno. Primero hallamos la velocidad promedio, que es mi caudal 476 por esta constante y mi diámetro interno de mi drain pipe. Me sale 10,635 pies por segundo. Hallo mi factor de desviación de corte, S'. Como verán, es esta fórmula. Esta N es mi constante N que he hallado en las propiedades geológicas. Y este es mi ID de mi drain pipe. Ya he hallado. Hallo mi factor de flujo laminar. Lo mismo, sigo esta fórmula. Esta acá es la constante geológica. Este es mi diámetro interno. Y este es mi factor de desviación de corte. Me sale menos 7,206. Factor de flujo turbulento. Es esta fórmula. Esta C es lo que utilizamos en la tabla por secciones. Ahorita les voy a explicar. Es una constante. Esta es mi densidad de lodo que me dice que es 11. Mi diámetro interno, mi viscosidad plástica, mi diámetro interno por mi densidad. Y me sale menos 14,416. Hallo mi velocidad crítica. Utilizo esta fórmula. Solo es reemplazar L', que es esto, menos T', que es esto, 2 menos M, M también, esta M es la constante que es según la sección que estemos trabajando, menos N que hemos calculado. ¿Recuerdan esta tabla? Cuando estamos en un agujero abierto, quiere decir cuando estamos en el espacio anular entre herramienta y agujero abierto, utilizo en valores de C y M estos datos. Cuando estoy en el espacio anular entre tubería
de revestimiento con diámetro de herramienta, utilizo estos datos. Y por último, cuando estoy dentro de la herramienta, utilizo estos datos. En mi caso estoy calculando dentro de mi drill pipe, entonces tengo que utilizar estos datos. Fíjense, 0,1562 y mi constante M, que es esto. Ya saben, según la sección donde estemos, vamos a utilizar estas constantes. Mi velocidad es menor que mi velocidad crítica, entonces el flujo es laminar. Como es flujo laminar, tengo que utilizar esta fórmula para determinar mi caída de presión. Y una vez que hemos calculado, sé que mi caída de presión en mi drill pipe es 562,240 psi. No se olviden de encuadrar sus respuestas. Drill Coder. Primero hallaremos la velocidad promedio. Ya estamos trabajando para el Drill Coder. No se olviden que aquí va a cambiar el diámetro interno de Drill Coder. Esta es mi velocidad promedio. Mi factor de relación de corte, lo mismo, solo cambia mi diámetro. Mi factor de flujo laminar cambia mi diámetro y la S' que he hallado. Mi factor de flujo turbulento, como sigo en el interior de herramientas, sigo utilizando la constante C que es la anterior tabla. Y por último hallo mi velocidad crítica. Como podemos ver, la velocidad es mayor que la velocidad crítica. ¿Qué decimos? Que la velocidad es mayor a la velocidad crítica, entonces el flujo es turbulento. Si el flujo es turbulento, tengo que utilizar otra ecuación. No se olviden, pueden verlo en la parte de teoría. Y me dice que mi caída de presión en el Drill Coder es esto. Muy bien, ya tenemos el Drill Pipe, Drill Coder. ¿Qué es lo que tenemos? Hallar la caída de presión en espacio anular. Muy bien, vamos a tener que utilizar estas ecuaciones. Vemos que ya va a cambiar el diámetro interno al cuadrado menos el diámetro externo de la herramienta al cuadrado. Los demás ya no van a variar, van a ser solamente esto. ID menos OD. Se va a repetir eso en todas las ecuaciones. Así que continuemos. Como siempre, primero hallamos la velocidad promedio, que es el diámetro de mi hueco, y ese es mi diámetro de Drill Coder. Ese es mi espacio anular 1. Ahora, como vemos, esto se repite en todas las ecuaciones. Así que para simplificarnos la vida, vamos a calcularlo de golpe. 9,875 menos 7 y me da esto. Entonces, donde vea este dato, voy a reemplazar este número. Luego, el factor de relación de corte, hallamos esto. Veamos acá, es 0,8 por 2n, 0,8 por n, ya sabemos que n es mi constante geológica. Y donde veo esto, coloco 2,875. No se olviden. Mi flujo laminar, que es esta ecuación, reemplazo mis datos, no se olviden, esto reemplazo 2,875, mi constante n y listo. Mi factor de flujo turbulento, esto ya ha cambiado, fíjense, la constante C, porque ya estamos entre el espacio anular, entre el hueco y la herramienta, y tiene su propia C y su propia M. Pueden revisar la anterior tabla. Por último, hallamos la velocidad crítica, que me sale este dato. Y me pongo a analizar, mi velocidad es menor que mi velocidad crítica, entonces es flujo laminar. Reemplazo la ecuación de pérdida de presión para flujo laminar y hallo esto. Espacio anular 2. Seguimos en ley de potencia modificada, hallo mi velocidad promedio. Miren que ya es entre el diámetro de hueco menos el diámetro de Drill Pipe. Entonces, bueno, aquí me he comido es Drill Pipe. Como veo, tengo que simplificarme la vida, reemplazo esto, diámetro de hueco menos el diámetro de Drill Pipe, y eso es lo que me da. Reemplazo datos y hallo el factor de relación de corte, el factor de flujo laminar y mi factor de flujo turbulento. No se olviden que seguimos en el espacio anular entre el hueco y la herramienta, entonces eso se mantiene lo mismo constante C y M que el espacio anular 1. Hallo mi velocidad crítica, analizo y veo que es menor que mi velocidad promedio, es menor que mi velocidad crítica.
flujo laminar, hallo mi caída de presión para el flujo laminar y este es mi caída de presión. Listo, ya tenemos que eso que nos falta es el espacio anular 3. Primero hallamos la velocidad promedio. Bueno, reemplazo estos datos va a ser espacio anular 3 entre la cañería de desvestimiento y el drip pipe. ¿Cuál es el diámetro de mi cañería de desvestimiento? 10,02 al cuadrado menos mi diámetro externo de drip pipe, 5. Reemplazo aquí en esta fórmula, esto es casing menos drip pipe, por la velocidad me olvidó colocar, pero ya, no cambia el dato. Hallo mi factor de desviación de corte, hallo mi factor de flujo laminar y hallo mi factor de flujo turbulento. Como es entre tubería de desvestimiento y drip pipe, esta constante va a cambiar, ya no es lo mismo que la anterior, pueden revisarlo en la anterior tabla. Veo que mi velocidad crítica, calculo, y veo que mi velocidad promedio es menor que mi velocidad crítica. Hallo mi caída de presión en espacio anular 3 y es esto. Listo, ya tengo en todo dentro del pozo mis caídas de presión. Es un poco repetitivo si se han dado cuenta, pero depende de ustedes cómo hacerlo más simple su vida de ustedes. Ahora hago para mi equipo superficial. No se olviden que el equipo superficial necesito. Aquí están mis arreglos superficiales y tengo que ver de qué tipo es. Esta es la fórmula para mi caída de presión. Esto es densidad de lodo, caudal y viscosidad plástica. Esta es la constante según el tipo que estoy utilizando. Como me dice que es de tipo 3, veo acá y esta es su constante, 5,3 por 10 a la menos 5. Reemplazo en la ecuación y mi caída de presión superficial es esta. Ahora, no se olviden, cuando estén en un examen o en algún deporte, me tienen que realizar esta tabla, resumiendo de cada sección su velocidad promedio, sus constantes y el tipo de flujo y la caída de presión. No se olviden esto es muy importante. ¿Ok? Ahora, mi caída de presión parasitaria va a ser la sumatoria de todas estas caídas de presión y me sale 1181,965 psi. No nos olvidemos del factor de corrección, porque siempre tenemos que trabajar con el peor caso posible para diseñar y hay que aumentar este valor un poco. Hago esto, utilizo esta fórmula, la densidad es 11, mi velocidad física es 20 y mi factor de corrección es este dato. Utilizo esta fórmula, que es la caída parasitaria por el factor de corrección. Luego calculo y me sale que toda mi caída de presión parasitaria corregida es 1413,666 psi. Esta es mi caída de presión corregida. Listo. Ya, ahora ya tenemos todo lo necesario para las caídas de presión. ¿Qué es lo que me interesa? Mi optimización de trépano. Esta es la caída de presión para un trépano tricónico, donde esta es la densidad, este es el caudal y estos son los diámetros de las boquillas. Como solo son 3 boquillas, hoy voy a utilizar 3 de estos. Vamos a analizar la caída de presión con los datos que me da. Me dice que todas las boquillas de trépano son el mismo y de 16 pulgadas. Reemplazo, coloco acá y mi caída de presión de trépano es 659,19 psi. Ahora hallamos mi caída de presión de esto. Muy bien, reemplazando en esta fórmula vamos a tener que 659 sobre la presión en superficie, que es 4500, es 14,65%. El porcentaje de presión del trépano es muy bajo, que hemos dicho en teoría, que mínimo eso tiene que ser 65% por potencia o 48% por fuerza de impacto. Entonces tenemos que optimizar
mi caída de presión en el trépano. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene que ser el 65% o tiene que ser el 48% de la presión total. Primero, intentemos optimizar por caudal. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar en este caso, como vemos que el tramo, nuestro intermedio, estamos a unos 2000 metros de profundidad más o menos. Entonces, es mejor tratar de trabajar con potencia en el trépano. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser 2/3 de mi potencia de superficie. Entonces, mi potencia de superficie es 4500, entonces la caída de presión mínima en el trépano tendría que ser 3000 psi. Esta es la fórmula para determinar mi caída de presión en el trépano. Esto ya voy a asumir que es 3000, densidad es 11 y voy a determinar en esta ecuación cuál debería ser mi caudal. Mis diámetros, como me dice que trabaja con 16 pulgadas cada uno, me dice que una vez despejando y calculando esto, que para poder tener esta caída de presión tengo que tener un caudal de 1015,4 galones por minuto. Pero veamos, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué hemos calculado de la bomba? Que solo nos puede rendir 476. Entonces, el galón que tenemos en superficie es menor que el calculado. Entonces, no podemos optimizar por caudal. ¿Cuál es la otra manera de optimizar? Por boquillas. Tenemos que optimizar el tamaño de las boquillas del trépano. Lo mismo, asumimos que mi caída de presión es 3000, reemplazo mi densidad, mi caudal, que ya sé que tengo que en superficie, no puedo cambiarlo, pero ¿qué es lo que pasa? Estos diámetros de boquilla voy a asumir que son lo mismo, que cada uno es igual, se me suman y me dan este dato. De esta ecuación, despejo y calculo y mi diámetro que debería usar en el trépano sería 10,954 pulgadas. Ahora vamos a determinar el área de esto. Esta es la fórmula para determinar el área de las boquillas. Me van a tener que utilizar esta fórmula. Esta es fórmula por si acaso. Entonces, el área de mis boquillas utilizando esta fórmula, reemplazo en vez de diámetro es 10,954 que he calculado. Entonces mi área teórica que debería tener mis boquillas es 0,276 pulgada cuadrada. A ver si hay un vivo por ahí que me deduzca esta ecuación. Va a ser un capo. Bueno, va a tener mucha imaginación. A ver si alguien me lo deduce. Ya tengo mi área teórica. Ahora tenemos que ver el tamaño de boquillas que realmente voy a utilizar, porque estos son teóricos, en la realidad es otro. Hay dos formas de determinar mis diámetros de boquilla. Veamos, porque esta es el área teórica, tenemos que ver en la realidad cuál vamos a usar. Analíticamente, ¿qué es lo que hacemos? La parte decimal del diámetro que hemos calculado, la parte decimal después de la coma, lo multiplicamos por el número de boquillas, que en este caso es 3. Me sale 2,82. Como lo redondeamos a un número entero. Como esto es mayor a 5, lo redondeo a 3. ¿Qué me está diciendo esto? Me está indicando que las 3 boquillas, tengo que redondearlo al inmediato superior. ¿Cuál es el inmediato superior de 10,954? Es 11. Como son las 3 boquillas, lo cambio de diámetro a 11. Entonces, analíticamente, yo ya sé cuál va a ser mi diámetro de mis boquillas. El área real de estas boquillas va a ser 0,278 pulgadas cuadradas. Que como vemos, el área real es mayor al área teórica. Si es el mayor, está bien, puedo utilizarlo. Cuando mi área es menor, ahí es cuando está mal mi análisis. No se olviden, para poder determinar el número de boquillas a cambiar, mi parte decimal lo multiplico por el número de boquillas, que en este caso es 3. Si en el caso que me hubiera salido, como ejemplo, estoy diciendo 1,6, lo hubiera redondeado a 2 boquillas. ¿Qué quiere decir? Que hubiera cambiado mi tamaño de boquilla, dos boquillas hubiera cambiado el tamaño.
hubiera sido 10, 11, 11. Así es como funciona. El anterior ha sido un ejemplo. Esto es lo que vamos a utilizar para esta ecuación. Por tablas. Recuerden, esta es mi área teórica. Recuerden que desde una tabla, veamos cómo se utiliza. ¿Qué es lo que yo hago? Esta es mi área teórica. Y tengo que tratar de igualarlo a mi área equivalente. En este caso 0,276. Busco. No tengo, pero está entre 0,262 y 0,278. 4. ¿Qué esto es lo que hacemos? Como está aquí al medio, no sabemos, lo voy a redondear inmediatamente a inmediato superior. ¿Qué quiere decir? Como estaba aquí en medio, su inmediato superior sería este. Este es el área que tengo que utilizar. Entonces, si mi área de tabla va a ser 0,278,4, entonces utilizo estas boquillas que me dan. ¿Se entiende? Tengo que utilizar su inmediato superior. ¿Cuál usamos? Mi área de AR en la anterior ecuación me salía 0,278 y este me sale 0,278,4. Son parecidas, son iguales en realidad y me dan el mismo diámetro de boquillas. Entonces en este caso voy a utilizar ambas, porque ambas me dan el mismo resultado de mi tamaño de boquillas. Pero ¿qué tengo que tener cuidado? A veces uno me sale más grande o uno me sale más pequeño y son diferentes y me dan diferentes números de boquillas. ¿Cuál voy a usar si alguna vez tengo diferentes? Tengo que utilizar el que más se parezca a mi teórico, al que más se acerque a mi teórico. No se olviden esto. Eso es si tengo alguna vez de diferentes tamaños. Ya tengo el tamaño de mis boquillas. Vamos a ver, ¿cuál es la pérdida de presión total en el sistema? Es mi pérdida de presión parasitaria más mi pérdida de presión de trépano. Aquí vamos a asumir que ya es 3000 porque hemos optimizado. Y la caída de presión parasitaria corregida era esto. Sumando me sale esto. Y mi presión total de pérdida en el sistema es menor que la que tengo en superficie. Está bien. Si esto fuera mayor a de superficie, como en superficie es 4500, satisface esta caída de presión. No está por bajo del margen. Si fuera 4590, 4600, entonces mi cálculo de hidráulica está mal y tengo que utilizar otro modelo. ¿Entendido? Pero en este caso, satisface. Vamos a calcular mi caída de presión hidráulica. Aquí solo reemplazo mi caída de presión de mi trépano y hallo mi potencia hidráulica de trépano. Hallo mi potencia hidráulica por pulgada cuadrada, reemplazo en fórmula y me sale esto. Mi potencia hidráulica total del sistema, la de la bomba, nunca se olviden. En esta ecuación tengo que utilizar mi eficiencia volumétrica y mi eficiencia mecánica por la pérdida de presión total. Pero como estamos diciendo que la presión total va a ser en superficie, que es 4500, solo utilizo esto en lugar de esto. Y ya tengo mi eficiencia, mi potencia hidráulica de mi bomba. Hallo mi velocidad de flujo en las boquillas. Para trépanos tricónicos es esta fórmula. Como ya tengo mis diámetros que he calculado de mis boquillas, y listo. Mi fuerza de impacto solamente es reemplazar esta fórmula, la velocidad de boquillas por el caudal por la densidad y me sale esto. Y por último, nunca se olviden, tenemos que calcular la densidad equivalente de circulación, que es esta fórmula. Mi densidad inicial más mi caída de presión en todos los espacios anulares. Si suman las caídas de presión de los espacios anulares, me sale 284,287. Sobre la profundidad total del pozo, que es 8000 pies. Y me sale esto. Por último, siempre chicos, siempre me van a poner sus resultados en tablas y me van a colocar al final. ¿Recuerdan? Aquí están de mis caídas de presión en estos tramos y aquí están de mi hidráulica de perforación. Nunca se olviden.
Y esto es todo el ejercicio que hemos utilizado, la ley de potencia modificada y optimización de las boquillas de trépano para optimizar la hidráulica de perforación. Eso ha sido todo el ejercicio, chicos. Un poco repetitivo. Si ustedes son vivos, en lo que más se trata es en esto, en las caídas de presión en el pozo. Si ustedes son vivos y ya han visto que hay un patrón que se repite, lo pueden programar. Pueden programarlo en Excel, lo pueden hacer en Visual Basic, en cualquier programa que ustedes quieran, ¿no? En cualquier aplicación que ustedes más deseen. Y solamente tendrían que colocar las longitudes de las secciones. Eso ya depende de ustedes. ¿Listo? Bueno, eso es todo el ejercicio que les he querido enseñar. Espero que les haya gustado. Y conmigo va a ser hasta la siguiente ocasión.